La lluvia golpeaba implacablemente las ventanas mientras John despertaba en un lugar desconocido, su mente sumida en una neblina de confusión. Parpadeó, tratando de despejar sus pensamientos y entender dónde se encontraba. La habitación estaba decorada de una manera extrañamente familiar, pero a la vez inquietante. Se levantó con cautela, sus pies descalzos sintiendo el frío suelo bajo ellos. Observó su reflejo en un espejo en la pared. Su rostro lucía desorientado y marcado por una expresión de ansiedad que no podía recordar haber sentido antes. Se palpó la cabeza, como si buscara rastros de alguna lesión o accidente, pero nada parecía fuera de lo normal. Entonces, su mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre la mesa cercana. La imagen mostraba a John sonriendo junto a un grupo de amigos. Pero algo en esa foto no estaba bien. Los rostros de sus amigos estaban distorsionados, como si sus características se hubieran desfigurado sutilmente. Un escalofrío recorrió su espalda. Las memorias eran un laberinto confuso en su mente. Recordaba momentos dispersos de su vida, pero estaban fragmentados y desordenados. No podía conectar los puntos, y la sensación de estar atrapado en una pesadilla creció en su interior. Decidió explorar la casa, cada rincón resonando con una sensación incómoda y familiaridad distorsionada. A medida que recorría las habitaciones, los detalles se volvían más inquietantes. Objetos que deberían estar en lugares específicos estaban fuera de sitio, y cada paso que daba parecía resonar con un eco extraño, como si su presencia fuera un intruso en un mundo alterado. John miró el reloj en la pared y su corazón se aceleró. Habían pasado horas desde que despertó, pero no tenía idea de cómo había llegado allí ni cómo escapar de esa sensación de déjà vu retorcido. Una fotografía en la pared llamó su atención. Mostraba a John en el mismo lugar, con la misma expresión inquietante, pero su compañero era diferente. Era él mismo. La realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor mientras el mundo parecía doblarse y distorsionarse. El miedo y la paranoia se apoderaron de su mente, una tormenta de confusión y terror que amenazaba con consumirlo por completo. Sin embargo, una determinación nacía en él, descubrir la verdad detrás de este extraño y retorcido laberinto de recuerdos fragmentados. John sabía que debía enfrentar sus propios demonios internos y desentrañar los misterios que lo rodeaban. Sin embargo, cada respuesta parecía conducir a más preguntas, y la línea entre la realidad y la ilusión se desvanecía cada vez más. La búsqueda de la verdad lo llevaría a un viaje oscuro y desafiante, mientras luchaba por mantener su cordura y desenterrar los secretos que habían fracturado su mente en pedazos. A medida que John continuaba explorando la casa, la sensación de que algo siniestro acechaba detrás de cada esquina se volvía más intensa. Las sombras parecían moverse por sí mismas, y los susurros inquietantes se filtraban en su mente, como si las paredes mismas estuvieran hablando con él. Cada vez que intentaba abrir una puerta, el ambiente parecía cambiar, llevándolo a lugares familiares pero distorsionados. Un pasillo que nunca parecía terminar, una sala que se hacía más pequeña a medida que avanzaba, una ventana que mostraba un paisaje distorsionado y distante. Los recuerdos seguían revoloteando en su mente, pero seguían siendo fragmentos incoherentes. Las voces y risas de sus amigos resonaban en su cabeza, pero estaban distorsionadas y perturbadoras. A medida que caminaba por la casa, empezó a sentir que no estaba solo. Sombras difusas parecían moverse en su periferia, y en ocasiones creía ver figuras borrosas en las esquinas de sus ojos. La línea entre lo real y lo irreal comenzó a difuminarse. John se encontraba atrapado en un torbellino de duda y desesperación. Su propia mente se había convertido en su peor enemigo, y cada paso que daba parecía llevarlo más profundo en un laberinto de ilusiones aterradoras. Las fotografías en las paredes continuaban cambiando, mostrando momentos que John recordaba con una claridad que parecía escapársele. Amigos que parecían ser diferentes personas en cada imagen, lugares que se transformaban en paisajes grotescos y distorsionados. No sabía si podía confiar en sus propios recuerdos o si todo era parte de una manipulación retorcida. La oscuridad afuera comenzó a cerrarse sobre la casa, arrojando sombras aún más amenazadoras en su interior. John sabía que debía encontrar una salida antes de que la oscuridad lo consumiera por completo. La angustia y el miedo luchaban por dominarlo, pero la chispa de determinación seguía ardiendo en su interior.
Estaba decidido a desentrañar la verdad, a descubrir qué fuerzas oscuras habían fracturado su mente y lo habían sumido en esta pesadilla. Cada paso que daba lo acercaba a la confrontación con su propio pasado, con los demonios internos que lo habían atormentado y que ahora cobraban vida en esta realidad distorsionada. No sabía si lograría mantener su cordura o si quedaría atrapado para siempre en esta pesadilla de su propia creación. Pero una cosa era segura, no se detendría hasta encontrar las respuestas y descubrir la verdad que se ocultaba detrás de su mente fragmentada. Con cada paso que daba, John sentía que su propia mente se desmoronaba aún más. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, la oscuridad lo envolvía y las figuras distorsionadas se volvían más nítidas y amenazadoras. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de su propia angustia y miedo, una manifestación tangible de sus peores pesadillas. Las voces y risas seguían persiguiéndolo, retumbando en su cabeza de una manera que lo hacía tambalearse. Cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear los sonidos y las imágenes, pero era inútil. Su mente estaba fuera de control, y estaba atrapado en un ciclo interminable de confusión y terror. Finalmente, llegó a una habitación que parecía familiar. Era su antigua habitación, la que ocupaba cuando era niño. Las paredes estaban cubiertas de dibujos y recortes de revistas, recuerdos de una época más inocente. Pero incluso aquí, todo estaba distorsionado. Los dibujos parecían cobrar vida, las imágenes se retorcían y los objetos en la habitación se movían por sí mismos. En el centro de la habitación, vio un espejo. Se acercó lentamente y se miró a sí mismo, pero lo que vio no era su reflejo normal. Su rostro estaba desfigurado, distorsionado en una mueca aterradora. Era como si el espejo reflejara su propio tormento interno. De repente, una figura se materializó detrás de él en el espejo. Era una versión retorcida de sí mismo, con ojos vacíos y una sonrisa malévola. John se dio la vuelta, pero no había nada allí. Se sentía atrapado en un juego macabro, perseguido por sus propias sombras. La figura en el espejo comenzó a hablar con una voz que parecía resonar en el interior de su cabeza. Le recordó cada error, cada momento de debilidad, cada temor oculto. La voz se convirtió en un coro ensordecedor de acusaciones, una sinfonía de sufrimiento que lo arrastraba más profundo en la oscuridad. Desesperado, John intentó huir de la habitación, pero las puertas parecían cerrarse a su paso. Las paredes se cerraban, la presión aumentaba y la figura en el espejo se acercaba cada vez más. Su mente estaba al borde del colapso, su cordura pendía de un hilo. Y en ese momento, todo se volvió negro. El tiempo pareció detenerse mientras John quedaba atrapado en la oscuridad. No había escape, no había salida. La realidad y la pesadilla se fusionaron en una única esencia de tormento. La mente de John finalmente se quebró por completo, atrapándolo en un abismo de locura y desesperación.